vamos a presentar a nuestras invitadas, Montse Federico. ¿Qué tal, Montse? Hola Enrique, ¿qué tal? Por aquí muy bien. Bien. Te quejabas de Mm, calor en la última conferencia, ¿eh? Sí, pero este fin de semana ha llovido bastante y ahí están las temperaturas ya. Hoy se está de lujo. Perfecto. Bueno, Montse es psicóloga clínica, terapeuta floral, practitioner acreditada por la FES de California y va a aportar desde la visión de este sistema de las flores de California. Aunque me parece, Montse, a tú no te gusta mucho hablar de sistemas, ¿no? Dijiste en la conferencia, en una de las conferencias que impartimos. Sí, a ver, sí que hablo de sistemas. Lo que pasa que, bueno, los mezclo bueno, voy puntualizando. Esto es del sistema tal, esto es del sistema cual. Ujú. Pero para mí son flores cuando pienso en un tema me aparecen los tres sistemas con los que trabajo. Perfecto. Entonces me va saliendo a borbotones y sí que os indicaré qué sistema es, pero bueno, que a mí me salen todas. Muy bien, para aquellas personas que entran en contacto por primera vez con la terapia floral, deciros que hay muchos sistemas. Después de la muerte del doctor Bach en 1936, él ya advirtió que muchos biólogos, amantes de la naturaleza, investigarían también patrones de vibración en diferentes especies vegetales y así ha ocurrido. Y las flores de California, de la que es especialista Montse Federico, a las flores del sistema Bush, Australia, etcétera, etcétera. Pero vamos ahora por nuestra segunda invitada. Karma Roch, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, por aquí también estoy bien. Aquí han bajado muchísimo las temperaturas. Hace un fresquito considerable y hay viento. Muy bien. Seguramente se nota en mi cabello. Karma Roch es licenciada en Ciencias Químicas, diplomada en Dietética y Nutrición y es también terapeuta floral formada por el Instituto Edward Bach Foundation como practitioner. También está formada como terapeuta en descodificación biológica original, la DBO que llamamos nosotros para acotarla un poco, ¿eh? Como especialidad en conflictología. Se formó en el Instituto Ángeles Waller de Barcelona. Muy bien, vamos a empezar por Karma, porque así podremos, tanto Monse como yo, empezar con la tanda de flores que hemos considerado para este personal médico que ha sufrido, que está sufriendo y que no ve con muchas buenas perspectivas lo que puede ocurrir dentro de poco. Por lo tanto, pueden haber patrones de ansiedad, de preocupación, que vamos a hablar en este vídeo. Muy bien, Karma. ¿Cómo podemos explicar, Karma, que el personal sanitario haya sufrido secuelas, sobre todo emocionales y físicas, en relación al COVID-19? Bueno, el personal sanitario está preparado, muy bien preparado para atender urgencias, atender enfermedades y en su día a día están en contacto con el síntoma, la enfermedad y la muerte. Y para ellos esas tres realidades, enfermedad, bueno, síntoma, enfermedad y muerte, pertenecen al fluir de la vida. ¿Pero qué ha pasado? Que el COVID-19 ha sido una situación o una invasión de un enemigo, vamos a decirle así, invisible al ojo humano, que aparece de forma súbita, que se extiende a gran velocidad, que alcanza muchísimos lugares, muchísimas ciudades, muchísimos países y muchísimos continentes. Y el personal poco está preparado para, igual que nosotros, los que no estamos en la primera línea de fuego, no estaban preparados para vivir lo que desde la descodificación biológica original se denomina un bioshock, que es una situación dramática, ahí sí que están acostumbrados, que aparece en nuestra vida de forma inesperada. Ellos están acostumbrados, están unos más, otros menos en la primera línea de fuego, pero esto ha sido más que inesperado. Donde, ¿qué solución va a haber? ¿No? ¿Qué solución podemos encontrar frente a un virus que es un microorganismo que no vemos, que no conocemos en principio, que
tiene esa clínica tan variada, que tiene una capacidad de infectar y de transmitirse muy elevada, no encuentran solución y les coge en un momento donde no tienen casi descanso, donde han de hacer más horas de las que tocan, porque no hay suficiente personal, no hay suficientemente instalaciones y por tanto poco les queda a ellos para poder expresar lo que sienten en las emociones y sentimientos que acompañan a esa situación, lo que se ha llegado a convertir en una pandemia. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que los sanitarios han vivido un bioshock, una situación dramática, inesperada, donde prácticamente no hay expresión emocional porque estaban ocupados en ser muy diligentes, donde hay inhibición de la acción, es decir, ¿qué puedo hacer contra el COVID? Solo actuar e intentar salvar el máximo de vidas posibles y como decíamos, no hay solución. Entonces eso les produce un impacto físico en el cerebro que lo que sucede, bueno, lo que ya sabemos todos, han vivido un gran nivel de estrés, del estrés negativo, del distrés, la mayoría de ellos. Tuvieron durante mucho tiempo su sistema nervioso simpático activado, es decir, estaban en alerta y eso ha ocasionado, el estrés ha ocasionado que pues, algún tejido, por tanto las células, pudieran estropearse o no hacer bien su función metabólica y eso puede desencadenar cuando todo ha pasado o mientras está pasando, dependiendo, pues un síntoma, lo que nosotros llamamos un síntoma que puede ser más leve o más grave. ¿Qué Más tipo allá de del cansancio, más allá del cansancio, Vale, normal y... Perdona, Karma, por lo tanto, ¿qué tipo de secuelas, tanto físicas como emocionales, han podido Vale, manifestarse? Sobre todo aquellas personas que han estado en primera línea de fuego, ¿no? sí, vale. En las personas que han estado en primera línea de fuego, con un horario más que extenso y han quedado exhaustas, lo primero que evidentemente han podido vivir, fruto de ese estrés, es muchísima rumiación mental, intentando buscar o encontrar la manera más corta y más eficaz para poder acompañar a más gente. Posiblemente ellos han vivido cuando podían descansar insomnio, seguramente muchos de ellos en las pocas horas que tenían de descanso en el periodo de nocturno, en los que trabajaban de día, en los de diurno, los que trabajaban de noche, no han podido dormir. Esas son las secuelas más importantes. Y aparte seguramente mucha angustia y seguramente mucha ansiedad mental. Esas son las más comunes vividas por este personal sanitario. Luego hay las particulares. Perfecto. ¿Vale? Ahora hablaremos con Monse después de todas estas posibles patologías, alteraciones físicas, emocionales que han podido padecer el personal sanitario. Has hablado de rumiación, has hablado de desgaste, has hablado del shock. Después lo interpretaremos, le daremos esta interpretación floral con Monse, tanto con flores de Bach como con flores de California. Pero claro, ¿de qué depende de las secuelas hayan sido más leves o más graves en unas personas que en otras, por ejemplo? Bueno, pues depende básicamente de los picos de estrés, es decir, de la intensidad del estrés vivido por este personal sanitario y de la duración del estímulo que les provocaba el estrés. Si este personal sanitario empezó con el COVID-19 y al cabo de 2 días, por decir un ejemplo, o por poner un ejemplo mejor dicho, pues por la razón que sea, tuvo que ausentarse del trabajo, el nivel de estrés fue pequeño y duró poco tiempo. Pero ese personal sanitario que ha estado al pie de esta invasión vírica todos los días de la semana, respetando sus descansos, pero haciendo más horas de las que hacía normalmente, esta persona, este sanitario, ha vivido unos picos de estrés muy considerables durante mucho tiempo. Eso hace de que, en el caso de que
después, cuando esa persona, ese sanitario, porque le han dado un descanso o le han dado vacaciones o porque sencillamente se acabó ese estrés tan fuerte al final del confinamiento, antes de lo que nos está sucediendo ahora, que es el segundo rebrote, cuando ya parece que el enemigo está más controlado, en ese momento puede aparecer la secuela física. Y en el caso de que aparezca, en el segundo caso, esa persona que ha estado en línea, en la trinchera día tras día, esa persona tiene más probabilidad, en el caso de que aparezca un síntoma, tiene mucha mayor probabilidad de que el síntoma no sea leve, ¿vale? No sea un simple resfriado, por ejemplo. Vale. Y en el caso de que dos personas están en la misma trinchera, ¿por qué puede afectar más en uno que en otra? Bueno, aquí depende de varios aspectos. Uno es su sistema inmunitario, por ejemplo, es evidente. Esto no digo nada nuevo y ahí estamos de acuerdo tanto la medicina tradicional como las medicinas complementarias, pero depende del el correlato emocional que ha acompañado a esa vivencia. Hay personas que lo han vivido con muchísima entereza, con prácticamente serenidad, mucho cansancio, pero entereza, con serenidad. Estos probablemente no van a sufrir ninguna secuela. Hay otras personas que lo han vivido con mucho miedo, con lo cual el estrés ya no es el estrés fruto del tipo de trabajo que tienen que hacer, sino que había un estrés adicional debido al miedo, por tanto su inmunitario también estaba más debilitado. El miedo, sabemos que el miedo o cualquier otra emoción sostenida en el tiempo nos debilita, o sea, desde el punto de vista interno cambian todo nuestro metabolismo, el sistema inmunitario también no es tan potente, las glándulas suprarrenales se activan constantemente para fabricar cortisol, adrenalina, noradrenalina, dopamina, bueno, todos los neurotransmisores. Pero también depende la secuela de la manera en que esa persona, ese sanitario, esa sanitaria, ha vivido ese hecho concreto. Es decir, por poner un par de ejemplos, hay personas que cuando han visto morir a tanta gente en tan poco tiempo, pues han entrado en lo que nosotros llamamos derrumbe de existencia, o sea, en una angustia vital extrema, porque esta situación les recuerda que somos mortales. Y si esa persona, por ejemplo, estaba en un intervalo de edad del que hemos llamado intervalo de edad de riesgo, puede haber tranquilamente entrado en esta angustia de igual me voy a morir. Y puede ser que como consecuencia de esto, los tubos colectores del riñón se hayan cerrado, ¿vale? Esa manera de vivir esa situación hace que potencia que los tubos colectores del riñón se cierren para guardar el elemento agua, que es el elemento de donde procedemos, en un vano intento de salvar la vida. Y esa persona puede ser que haya empezado a retener líquidos. Otra persona, por ejemplo, otro sanitario, que está en esa línea de fuego, en esa trinchera, viendo cómo van cayendo compañeros, cómo van cayendo pacientes, puede vivirlo desde, por ejemplo, si ve morir a muchos abueletes, desde si ya tiene abuelo o si ya tiene padre, puede entrar en un estrés importante, aparte del trabajo, relacionado con ¿y si mi papá se muere? Con lo que se llama un conflicto de pérdida o un conflicto de si mi papá se pone, mi papá, mi mamá, mi abuelo es igual, se pone enfermo. Entonces ahí ese nivel, esta forma de vivirlo, si da síntoma, podría darlo, si se vive como un conflicto de igual, no sé, igual mi papá coge el COVID y se muere como un conflicto de pérdida, aunque no se haya perdido aún nada, y puede hacer una patología si es mujer en ovarios, si es hombre en testículos. Pero, por ejemplo, otro sanitario, otra sanitaria puede haber vivido esa masiva infección de gente sufriendo, ahogándose, como tengo que hacer algo para salvar a todas estas personas, tengo que buscar un medicamento, tengo que buscar un tratamiento y no lo encuentra, porque igual porque eso estaba, ese estrés con esa tonalidad
conflictual de tengo una población de pacientes todos enfermos y no los puedo salvar y quiero salvarlos, podría tranquilamente, si es una sanitaria, hacer algún problema en la glándula mamaria. Depende de cómo, o sea, la situación no es la que nos va a enfermar, lo que nos va a enfermar, si no se enferma, es la forma en que esa persona ha vivido esa situación concreta. Lo que nosotros llamamos desde la biodescodificación la tonalidad conflictual, que no es más que cómo vivo lo que me toca vivir. Perfecto, muchas gracias, Karma. Recordemos que Karma nos habla desde la descodificación biológica original. Monse, ahora explícanos un poquito flores involucradas de California, también las que se te ocurran de Bach que puede haber sufrido el personal sanitario o puede estar sufriendo. Karma ha nombrado desgaste, rumiación, ansiedad, shock. Bueno, a ver, con todo esto que ha pasado, yo te diría que lo más grueso que tiene que haber vivido el personal sanitario, una vez ha pasado todo, tienen que estar exhaustos, porque ha sido una carga de trabajo muy, muy grande y mantenida bastante en el tiempo. No ha sido una cosa de, mira, es que ha habido un accidente y han sido un fin de semana de mucho trabajo. No, esto ha sido 2 mesecitos, incluso más, de una carga de trabajo muy elevada. Entonces, lo primero que te diría es que se tiene que trabajar el tema de cansancio y después todo lo que conlleva pues la cantidad de desborde, tanto emocional como también mental. Tengo que hacer esto, tengo muchos pacientes llevándolos, porque claro, los hospitales estaban muy, muy, muy sobrecargados. Y ellos tenían que trabajar con muchos datos, con muchos pacientes y con muchas emociones que se estaban mezclando. Y había una parte de mucho desborde. Y de mucho colapso mental y emocional. Otra cosa que veo yo, claro, el contacto con la muerte, el sufrimiento, pensemos que los pacientes estaban aislados de sus familias, casi que el personal sanitario era el sustitutivo de la familia y y eran los únicos que acompañaban, y acompañaban en personas que se encontraban muy mal, que las perspectivas podían ser buenas, pero había de mucha gente que las perspectivas no eran tan buenas y que esas personas estaban sufriendo, estaban solas y tenían mucho miedo a vivir, ¿no? Y esto, quieras o no, aparte de la carga de trabajo de administrar medicaciones o cambiar o para aquí para allá, era una carga emocional muy, muy grande. Y estar en equilibrio con el trato con los pacientes cuando tú estás desbordado ya con lo tuyo puede ser complicadísimo. Más, bueno, miedo a contagiarse cuando ves que muchos compañeros van dando positivo y se tienen que ir, tienen que coger bajas para cuidarse. Hay mucho miedo a que no me pase a mí y que no me pase lo que le está pasando también a los pacientes. O sea, hay mucho miedo a morir y mucho miedo a enfermar. Por lo tanto, una flor de Bach que habéis puesto en común, tanto Karma y tú, es el sweet chestnut, el castaño dulce. Miedo a morir, ¿no? Sí, perfecto. Castaño dulce. Vale. Pero también se me ocurre una que es, cuando la explicas en clases, una de tus favoritas, ¿no? La angélica. Es el desamparo, ¿no? Es el desamparo, sentirse desprotegido, solo. Sí, el sentirse que estás solo en el mundo, ¿no? Y además hay una parte como que a uno se le despierta de, oye, es que estamos abandonados aquí,
no abandonados de la administración o de la sociedad, sino a un nivel más metafísico, ¿no? Estamos abandonados. Es que esto es muy tremendo y bueno, recibir un poco el acompañamiento a nivel del otro lado, ¿no? De poder saber que esto, bueno, es algo que hay que pasar, ¿no? Así es un poco frío, ¿no? Pero en otros, si nos ponemos un poco más metafísicos, es algo de, bueno, esto está pactado, ¿no? Y tiene que pasar así. Perfecto. También habéis hablado de estrés, de desborde, de desvitalización, de desgaste. La persona, el personal sanitario, muchos de ellos cuando regresaban a casa regresaban con un 1% de energía, ¿no? Por lo tanto, a mí se me ocurre el elm, el olive, flores importantes de aporte energético. Sobre todo, ya lo habéis dicho, niveles de estrés mantenidos en el tiempo, sostenidos, y de picos de estrés altos. Por lo tanto, esto es el elm, el olmo. Y se me ocurre también el olive, el olivo, aporte energético. La batería la tengo al 1, a punto de estar en el 0 ya, ¿no? Son flores importantes. ¿Qué os parecen? El olmo, el elm. Sí, perfecta. Perfecto, sí, sí. Perfecto. El jorbim. Jorbim también es aquella flor de debilidad puntual que me permite, caray, cuando digo esto del starter, empiezo ya a reconocer mis años. El starter era un mecanismo para que el coche facilitar su arranque, ¿no? Ese era el starter. Ahora ya no hay starter. Para los millennials que nos escuchen ya no hay starter. Se ayudaba de un mecanismo, ¿no? Que era ese arranque, ¿no? Pues para mí es importante también ese jorbing para esas personas que puede después costarles volver a reincorporarse en el trabajo otra vez, volver a empezar, ¿no? Es esta flor de la post de las vacaciones, o del síndrome postvacacional, o la flor del domingo por la noche, ¿no? Antes de incorporarte. Pero también habéis hablado de shock, Karma, de shock, de trauma. Sí, sí. A mí se me ocurre la estrella de Belén, el trauma, el choque biológico que decís en Descodificación Biológica Original, ¿no? Sí, sí. El shock, las secuelas del Totalmente de acuerdo. Ahí. El estar, sí. Star of Bethlehem, estrella de Belén, es una flor de Bach es una flor de Bach con un patrón de construcción del trauma, poco a poco, a nivel vibracional, estamos hablando siempre, ¿eh? Y recordar, no sustitutorio de nada, de la práctica clínica de ningún personal médico y demás. Es un añadido más, las flores de Bach son dos muletas más, ¿no? Que digo yo, a través de estos principios vibracionales que podemos encontrar en las flores de Bach, flores de California. Monse, hablando de flores de California, para ayudar este trauma, este choque biológico, este impacto que han recibido mucho personal sanitario, y más cuando han visto irse personas sin posibilidad de que se hayan despedido de sus familiares, y estas enfermeras, esto queda grabado también en la cabeza. ¿Alguna florecita de California para ayudar a esta de Bach, a Estrella de Belén? Mira, hay una muy interesante que acompaña muy bien a los shocks. Bueno, de hecho es para un shock. Es de California, es árnica, que árnica es para el shock físico, pero ya cuando hay un shock emocional que se ha instalado en el cuerpo, también ayuda. Entonces va muy bien para este bioshock. Y entonces, a nivel energético, hay una de Bush que se llama Fringed Violet. O sea, si quieres trabajar el shock, solamente el shock, Estrella de Belén, Árnica y Fringed Violet cubre las tres vertientes del shock. Y si añades Self-Heal, que es la consuela menor, que lo que hace que es despertar todas nuestras capacidades sanadoras que tenemos en el cuerpo, pues ya redondeas. Después tendríamos que hablar del shock que no podemos digerir en la cabeza, que ya se manifiesta en el síndrome de estrés postraumático, que si queréis después podemos hablar. Vale, sí, perfecto. Miedo al contagio también, Monse. Se me ocurre, Karma y Monse, miedo al contagio. El crapapel, el manzano silvestre. Miedo al contagio.
Ujú. que Sí. también implica miedo a morir, que es el sweet chestnut que hemos hablado antes, el castaño dulce. Hablando del choque biológico, la estrella de Belén y las flores que has comentado tú, Monse, de California, a mí me gusta acompañar estrella de Belén con rock rose, con el terror. Estas tres flores que hemos hablado del shock, Ujú, si una persona está, pues que ha tenido un shock, pero es una persona que está más o menos serena, o sea, que sabe lo que le ha pasado, que sabe que ha tenido un shock, que se lo tiene que tratar, ujú, pues vendría bien, pero depende cómo vaya acompañado este shock, si ves que una persona pues está un poco disociada porque es tan gordo lo que le ha pasado que necesita que la psique se desconecte un poco, pues iríamos con clematis o con otras flores. O si la ves muy ansiosa y muy alterada y muy revolucionada, pues un impatiens. O si la ves que no acaba de estar centrada, pues acompañarla con rescate, que es ujú, ujú. una fórmula que nos lleva muy bien al centro. Es ver cómo está, si la ves muy asustada, pues Rock Rose Mm, o una de Bush que es muy potente, que es Grey Spider Flower, ujú. también puede ir bien. Depende cómo esté reaccionando al shock, porque Habla- cada uno reaccionamos Ujú. como sabemos. Vale. Sí, sí, hacer un recordatorio a todas aquellas Mm, personas que estáis viendo el vídeo. La terapia floral es personal, a pesar de que vamos a mm. recomendar y estamos recomendando flores de Bach, flores de California, flores del sistema Bush de Australia. Pepita es Pepita, el celador Manolo es Manolo y el personal médico, pues bueno, cada persona es un mundo y cada persona, como habéis dicho antes, tiene una manera de vivir una situación. Por eso Karma nos ha explicado antes pues que quizás alguna persona puede enfermar, que ha tenido la misma vivencia en el mismo turno pues, que la otra persona, ¿no? Entonces, son flores de Bach que sugerimos, pero que después, evidentemente, es importante personalizar los tratamientos. Ahora me ha aparecido también la imagen de este white chestnut, ¿no? Esta rumiación, esta imagen que no me puedo quitar de la cabeza, esta persona que se fue, no se pudo despedir, o hemos tenido que estar corriendo para aquí, para acá, y no puedo dormir, y aparecen pensamientos repetitivos que no puedo quitarme de la cabeza, ¿no? Ese es el white chestnut, el castaño blanco, es una flor de Bach importante. A mí me gusta mucho para aquietar, ¿no? Esta mente que a veces pues rumía en busca de una solución bueno, y me gusta bastante ese tándem White Chestnut más Cherry Plum, el descontrol emocional que han podido vivir diferentes profesionales de la salud, el descontrol emocional. Y eso es Cherry Plum, la cereacífera. Y es importante para mí el tándem Cherry Plum y White Chestnut también considerarlo. No sé si estáis de acuerdo, Karma, Monse. Sí, 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 sí. sí, sí. Flores. Quisiera añadir, si puedo, matizar lo que acabas de decir, Enrique, ¿puedo? Y tanto. Vale, que el hecho de que una persona esté en rumiación, estamos hablando de los sanitarios, pero podríamos hablar de cualquier persona. O sea, el hecho de que una persona esté en rumiación obsedante, que es sencillamente darle vueltas, 1000 vueltas a una situación sin llegar a ninguna conclusión, sin encontrar ninguna solución y sin lo que nosotros llamamos la inhibición de la acción, sin hacer nada, esa situación es la que es frecuente en muchas personas, tanto las que han vivido, tanto el personal sanitario como el que no es sanitario. Esa situación es urgente trabajarla con remedios florales, porque nosotros recomendamos esto porque es lo que conocemos, ¿no? Y además no tiene efectos secundarios, van al origen, porque es ese motor, esa rumiación sostenida en el tiempo, el que nos indica que el sistema nervioso simpático está activado. Y si el sistema nervioso simpático está activado, el parasimpático está desactivado. Con lo cual,
no hay calma ni mental ni de ningún tipo, no hay regeneración tisular, no pasamos a una fase donde el estrés va a disminuir. O sea, mientras haya esa rumiación constante, diaria, que nos impide dormir, eso hemos de asociarlo a un nivel de estrés cada vez o cada día mayor. Insisto que es el nivel de estrés el que hemos de modular con esencias florales, es lo que nosotros recomendamos, para no enfermar, o si se enferma, que el síntoma sea muy, muy, muy ligero, ¿vale? Entonces, apuntando a lo que decíais vosotros, los tratamientos siempre han de ser personalizados, desde la biodescodificación, mezcobiodescodificación con terapia floral, siempre personalizamos, porque, como he dicho antes, no es la situación lo que hemos de trabajar, o la situación es la que es esa forma de vivir las situaciones que normalmente la persona repite una otra vez frente a un COVID, frente a una separación, frente a otro tipo de circunstancias. Las personas frente a unas circunstancias que las vivimos como estresantes, porque son dramáticas, o las vivimos de forma dramática, que son inesperadas, que no sabemos qué hacer, que no queremos comentar con nadie. Frente a ese tipo de situación, hemos de hacer alguna cosa, hemos de tomar algún remedio, hemos de hacer acompañamiento, o sea, sesión terapéutica, aunque sea con una amiga, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Es decir, estamos hablando de sesiones terapéuticas con profesionales, pero a veces las amigas son grandes profesionales porque tienen una capacidad de escucha empática tremenda. Pero lo que va a enfermar a una persona sí o sí es estar viviendo una situación dramática, inesperada, para la que ella o él no encuentra solución porque no la hay, porque no la quiere encontrar, porque no la puede encontrar, si no hay una expresión, si no hay un compartir desde el emocional lo que está sintiendo, las emociones viscerales más profundas, o si no hace nada al respecto. O sea, que ahora lo estamos enfocando con el COVID-19, pero es de todos sabidos, no hace falta tener ninguna licenciatura para saber que el distrés, que es el estrés negativo, es el causante de muchísimas enfermedades. Por lo tanto, es importantísimo, Karma, los drenajes, los volcados, ¿no? Sí, sí, es importantísimo delante de una situación estresante, sea el COVID o cualquier otra, aprender estrategias para drenar ese estrés. Yo siempre les digo lo mismo cuando hago formación, ¿no? Les digo, porque así fui formada, o les recuerdo, qué hacen las gacelas cuando en manada corren y corren porque hay una leona que las persigue. Cuando esa leona, si solamente hay una, coge a una gacela, automáticamente el resto de gacelas paran, aunque la leona esté cerca. ¿Para qué van a seguir corriendo? Si no hay otra segunda leona, ellas saben que una leona cazará una gacela y ya está. Lo primero que hacen es pararse, porque han gastado mucha energía, lo que no sabemos hacer los humanos a veces. Lo segundo que hacen es sacudirse, como hacen los caninos, los perros, cuando viven una situación que para ellos es estresante. Sacudirse, ese es uno de los mejores y más fáciles drenajes de estrés. Entonces, ¿qué puede hacer el humano delante de una situación? ¿Qué tendrían que haber hecho estos sanitarios después de una jornada? Bueno, pues lo que no pudieron hacer porque estaban absolutamente cansados, ir a correr, ir a bailar, moverse, moverse y moverse. Quien no puede hacer esto, ejercicios de relajación. O sea, delante de una situación estresante, donde el estrés se va acumulando, porque el sistema nervioso simpático sigue estando activado y por lo tanto la persona está en alerta, a veces no es posible parar esa situación, pero lo que sí que está en nuestras manos es utilizar estrategias para ir drenando, lo que dices tú, Enrique, drenando ese estrés y sobre todo el acumulado. Con respiración, con yoga, con mindfulness. Pero el baile
es algo que tenemos siempre a nuestro alcance. Yo siempre digo lo mismo, que no hay que irse a una discoteca a bailar. Uno puede ponerse una música agradable en casa y bailar. Se puede hacer, es una actividad que podemos hacer o sea, lo podemos hacer solos o solas, ¿no? Y eso libera un montón, libera un montón. La música de por sí ya es liberadora. Ya la frase de que la música amansa a las fieras es verdad. Y el movimiento es la música combinado con el movimiento, lo que es sanador. Muy bien, muchas gracias, Karma. Monse, hablabas del estrés postraumático, después de un shock hay un peaje también, ¿no? Sí, a ver, hay la parte, en este caso, la parte cansancio y agotador, que una de las esencias que me parece, hay dos para todo el tema que es cansancio y estar extenuado. Hay dos de Australia. Australia trabaja muy bien el cansancio. Y hay dos muy interesantes. Una es Alpine Minbush, que es para las personas que están agotadas de cuidar, por cuidar a los demás. Y no solo los cuidan, sino que tienen que tomar decisiones por ellos, porque el peso es muy, muy, muy grande. Entonces, esta esencia, que es muy fresca y nos ayuda a refrescar el cuerpo, nos permite que encontremos parcelas donde descansar, que seamos conscientes de que, bueno, yo tengo que cuidarme, si cuido a otros, yo tengo que cuidarme. Tengo que bailar, tengo que bailar. Sí, sí, que a veces lo olvidamos, ¿no? De, bueno, mi misión y tengo que cuidar, descanso simplemente para mañana no tener sueño y volver a la trinchera, ¿no? Y no, uno, si se llena la bañera de agua con espuma y unas sales y se está ahí un ratito, pues le puede ir muy bien, ¿no? Es esto, buscar mis parcelitas para descansar. Y después otra es macrocarpa. Esta es cuando ha habido una época de estrés altísimo, donde las cápsulas suprarrenales han estado sobreexigidas y uno se queda exhausto. Y entonces es muy efectiva, muy rápida y para las personas que han estado allí era para tomárselo. Entonces, otra cosa que pasa con el estrés postraumático son que muchas veces los flashbacks, las imágenes que se nos quedan aquí y se van repitiendo y a lo mejor estoy cocinando y me aparece una imagen de aquella cosa traumática. Entonces, hay una de California que se llama Chaparral, que lo que hace es que, porque cuando tenemos una imagen que nos viene en flashback, es porque la psique no la puede digerir. Es tan traumática que se ha quedado aquí atascada y no podemos digerirla. Entonces, Chaparral nos ayuda a digerirla y nos ayuda a drenar temas que están aquí acumulados que no se han podido drenar. Entonces, y puede ser que se drene sudando, sacando mucosidad, o sea, normalmente con Chaparral lo que haces es soñar más, porque así vas liberando. Con el inconsciente estas imágenes se van liberando. Pero físicamente también puede liberar el cuerpo, que es lo que hablaba Karma, ¿no? De que, claro, es que estás contenido y piensa que en altos niveles de cortisol durante mucho tiempo, lo que hace es intoxicar muchísimo el cuerpo. Porque o sea, el cortisol sirve para lo que sirve, o sea, para un momento que no estamos en un peligro muy, muy inminente, donde nos va la vida y tenemos que responder y tiene que estar toda la energía a los músculos y a los pulmones. Todo lo demás, bueno. Y después también un poco trabajarnos la parte energética con garlic,
que ya sabéis que es una flor que me gusta mucho y siempre digo que cuando se pisa un hospital se tiene que tomar, porque lo que nos hace es que nuestro campo energético se limpie y se quede fuerte, porque estaremos muy drenados y nos quedamos así, aparte que nos quedamos muy desvitalizados, nos quedamos más asustadizos cuando nuestro campo magnético está débil y agujereado o así. Y bien, estás así para cuando ha acabado y uno está muy traumatizado y de todo lo que ha pasado, porque a veces cuando estamos en medio de la vorágine no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Y cuando ha pasado dices, madre mía, esto lo gordo que ha sido, ¿no? Y cómo he estado, pues bueno, a 100 durante pues 2-3 meses y sin descanso ni físico, ni mental, ni emocional, claro. Comentándolo con una enfermera el otro día, también me dijo, bueno, cuando le comenté que echaríamos una mano con la terapia floral. Dijo, no olvides que nombrar esa flor porque yo tengo mucho miedo que le ocurra algo a mis hijos, que los contagie o le pueda ocurrir algo cuando llegue a casa y los contagie. Dice, no te preocupes, te prometo que la voy a explicar, ¿no? Es ese red chestnut, es ese castaño rojo que verbalizaba esta enfermera cuando le expliqué pues, que íbamos a contribuir nosotros tres con este granito de arena, ¿no? A través de la terapia floral. Muy bien. ¿Queréis aportar alguna cosita más, Karma, Montse? No, yo creo que hemos completado por mi parte. Sí, yo podría, a ver, porque estamos hablando de todo esto un poquito a toro pasado, ¿no? De cómo han quedado los sanitarios después de esto, ¿no? Y muchos sanitarios tienen miedo al otoño y al invierno. Entonces, por si hay un rebrote de una magnitud que tenga que estar. Entonces, me gustaría dar un poquito de pinceladas de que tomen nota por si viene una carga de trabajo mantenida en el tiempo donde ellos estén, donde vayan a estar muy sobreexigidos, donde en lugar de esperar a tomarlas después, que las puedan tomar durante. Este pico. Entonces, una es Garlic, que es la que... Protectora, en este caso. La protectora y que nos va... Y sí, además trabaja también el sistema inmunitario, que les vendrá muy bien. Otra es Penstemon. Esta es una flor muy interesante que nos da resistencia. Es cuando tenemos que estar a piñón durante un tiempo mantenido, cuidando a un enfermo, un familiar, o que no se pueden tomar decisiones, simplemente necesita resistencia. Y después también daría una que ya sabes que me gusta mucho, que es Reclover en este caso, porque estamos rodeados de miedo. Y entonces poder estar centrado, ya te explico alguna vez, que es la flor de los bomberos, ¿no? De cuando hay un fuego y la gente está gritando y está muy nerviosa, el bombero no puede ponerse a gritar ni puede estar nervioso, tiene que estar muy centrado. Pues el personal sanitario tiene que estar así también de centrado, aunque después se encierren en los vestuarios y se pongan a llorar o a gritar, que tendrán todo su derecho, pero delante de un paciente, claro, tienen que estar aguantando el tipo, ¿no? Y si tenemos una ayudita, pues mejor. Muy interesante. Y si queréis, pues dos de la relación que tenemos con los pacientes, ¿no? Una sería Pin Yarrow, que nos protegemos emocionalmente y si vemos una persona muy asustada, no nos dejemos arrastrar por sus emociones, podemos ayudarlos desde nuestro yo más entero. Y por otro lado, una muy interesante que es todo lo contrario, Yellow Star Tulip, que es para trabajar la empatía, porque a veces es tan gordo
lo que estamos viendo de sufrimiento, que nos ponemos tal pantalla que dice, bueno, a mí que el otro tenga que sufriendo, es que yo no lo puedo soportar, me pongo una pantalla y parezco aquí la mujer de hielo, ¿no? Y entonces las dos pues balancean un poco el tema de cuidar al otro sin dejarme llevar, pero siendo empático. Y ya está, las que queráis. Y dependiendo de cómo lo viva cada uno, bueno, se dirige una fórmula hacia un lado o hacia el otro. Perfecto. Para aquellos que nos estáis escuchando y no habéis entrado en contacto aún con la terapia floral, trabajamos con preparados, personalizados o fórmulas que aconsejamos, como estamos haciendo ahora, y que se pueden mezclar los sistemas, flores de California, flores de Bush, Australia, flores de Bach. Los preparados personalizados, pues normalmente los llevamos encima y podemos administrarnos 4 gotitas varias veces al día. Para mí 4 veces ha quedado, como siempre lo digo, como muy obsoleto. Había alguien que me escribía por aquí por el YouTube diciendo, ¿qué quiere decir que ha quedado obsoleto? Bueno, que estas 4 veces al día, estas 4 gotas, 4 veces al día, 4 recordatorios, para muchos de nosotros ya es una cifra que se ha quedado corta. ¿Por qué? Porque Bach data del 1936, una sociedad victoriana, donde era una época totalmente diferente a la de ahora. Ahora hay mucha rumiación, mucha preocupación, salen cosas a la luz donde antes era de puertas para adentro y ahora pues los tiempos que corren hay muchísima preocupación y estrés. Por lo tanto, el recordatorio, estas 4 veces al día, para muchos de nosotros se ha quedado corto. Y yo me quedaría con la última frase de Bach que nos decía, según el paciente sienta la necesidad. Por lo tanto, la necesidad que pasa en el ahora, en esta época, yo aconsejo que no se tomen menos de 6 a 8 veces al día estas 4 gotas. Muy bien. Chicas, muchas gracias por vuestra aportación. A ti. A ti. Muchas gracias. Y Karma, gracias por compartir con nosotros Muy bien. seguramente que va a ayudar a muchas personas, a muchas enfermeras. Claro que sí, seguro, seguro. Sí, seguro. Además, sentirse pues que alguien piensa en ellos y que hay, muy bien, que hay, bueno, que hay soluciones, ¿no? Que tanto. Como dice la flor de Bach Angélica, que hay alguien ahí, que no estoy solo. Sí, pues aquí estamos los 3. Muy bien. Gracias. Gracias, a ti. A ti, adiós, un abrazo adiós, a todos. Adiós, un abrazo a todos. Un abrazo, hasta pronto.